¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad. Muy buenos días. Ahora vamos a ver el ejercicio práctico número 4. En este ejercicio vamos a ver cómo Excel trabaja el tema de las fechas. Entonces, para eso primero vamos a ver el manejo de fechas en Excel, ¿no? Entonces, para hacerlo rápidamente, ya sabemos que el formato de fecha corta es de esta manera, ¿no? Si seleccionamos aquí, tenemos el 1 de enero del 2017 y está con formato de fecha corta. Pero, ¿cómo entiende Excel eh, las fechas para poder sumar y para hacer operaciones aritméticas con las fechas, ¿no? Sumar y restar fechas. Vamos a ver que si copiamos esta fecha corta, lo hemos copiado, nada más es la misma fecha, pero ahora vamos a verlo en el formato general. Ponemos aquí fecha y aquí cambiamos a general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 1 de enero del 2017 para Excel, para poder hacer una operación en Excel, lo cambia a un valor numérico, ¿no? Y en el tema de hora, nuevamente vamos a copiar y pegamos aquí. En el tema de hora, igualmente, ¿no? También lo cambia por un tema numérico, pero ya es en forma decimal. Entonces vemos aquí hora y le ponemos a general y tiene el valor de 0.48. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto para la fecha como para las horas, Excel lo representa de manera numérica. Para fechas con números enteros y para horas con números decimales. Pero existe otro método de entrada que es el método combinado de fecha y hora, ¿no? Este es el formato general. Quiere decir que esto es el 1 de enero del 2017 a las 11:35. Nuevamente copiamos aquí. ¿Y cómo Excel convierte esto? Va a tener una parte entera y una parte decimal, de esta forma. Vamos a general y tenemos la parte entera 42.736 de la fecha y la parte decimal de la hora 0.48. Entonces, combinado sería 47.736.48 y más. Muy bien. De esa manera, Excel maneja el tema de las fechas, convirtiéndolo tanto a entero como a decimal. Y cuando es en formato completo, entero con decimales. ¿Cómo calculamos entonces ahora eh, los días o las horas entre las fechas? De la siguiente manera. Vamos a borrar esto y vamos a poner. Entonces, lo primero que tengo que hacer, bueno, es ya de frente, ¿no? Porque podríamos copiarlo aquí. Podemos copiar. Pegamos. Y estas dos lo convertimos en números. ¿De qué manera? Aquí le ponemos formato general y simplemente hacemos una diferencia, ¿no? Sí, símbolo igual para comenzar una fórmula, fecha de fin menos fecha de inicio y nos va a dar un valor numérico. Vamos a aumentar aquí para que nos muestre. Es un valor, es un valor en formato de fecha. Pero ¿qué pasa si lo ponemos a general? Nos da un valor numérico que es 1.2409. ¿No? El 1 representa las fechas y el punto 24 representa las horas. ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero poner a horas, ¿no? Representa, entonces, ¿esto qué significa? Que es un día y punto 24 horas. Entonces, si yo quiero ponerlo esto a horas, simplemente tendría que multiplicar de 32 multiplicado por
Como sabemos que un día tiene 24 horas, lo multiplicamos por 24. Y todo esto le aplicamos el valor de entero, ¿no? Para que me den un número entero. Entonces ponemos entero y le damos aquí y entre el 1 de enero del 2017 a las 2:12 y el 2 de enero del 2017 a las 7:59 tenemos 29 horas. No era necesario convertirlo a números para hacer la diferencia. No podemos poner de frente aquí C31 menos B31 y nos va a dar lo mismo, sino que aquí está con formato general, ¿no es cierto? Y si esto lo multiplicamos por 24, nos va a dar este valor. ¿Qué significa este valor? 29 horas, punto 78, ¿no? Pero si yo quiero calcular las horas, o sea, aquí tiene algunos minutos, ¿no? Si yo quisiera calcular las horas, recuerden que tengo que ponerle el término de entero, ¿no? Horas completas. Y entonces me sale 29 horas. Muy bien. Sabiendo esto, vamos a nuestro ejercicio, ¿no? Dice que en un nuevo libro de Excel elabora la siguiente planilla de datos, posteriormente realiza los puntos que se detallan a continuación. Muy bien, la planilla de datos se les va a proporcionar los datos ya insertados y nosotros solamente vamos a hacer los cambios. Vamos a comenzar. Dice, punto 2. Hay que nombrar como viáticos la hoja 1. Vamos a hacerlo. La hoja 1 la nombramos como viáticos. Recuerden que está permitido poner la acentuación, por favor. Viáticos. ¿Ya? Muy bien. Antes de continuar, ¿qué cosas significa viáticos? Viáticos es una cantidad de dinero que se entrega cuando un trabajador sale a hacer una comisión, que consiste en su alimentación y alojamiento si se queda más de un día. Entonces, esta lleva el control de los gastos generados por dicho concepto. Para realizar los cálculos correspondientes, puede modificar la planilla a conveniencia, agregando columnas o realizando cálculos intermedios. Esto es importante porque lo vamos a hacer ahora. Paso 3. Ingresar en la celda J1 el valor del viático por hora efectuada, siendo el mismo de 20 soles. Aplicar a dicha celda formato moneda, símbolo de soles con 2 decimales. Muy bien. Vamos a la hoja de cálculo. En J1 le ponemos 20 y vamos a ponerle aquí un texto que diga viáticos por hora. Viáticos por cada hora, ¿no? Entonces, por cada hora tenemos el monto de 20 soles, ¿no? Si es una hora, es 20 soles. Si es 2 horas, 40 soles y así. Me dicen que tengo que ponerle el formato de moneda con 2 símbolos decimales. Muy bien, ahí está, ¿no? Si queremos, hacemos un cuadrito de todos los bordes y ya está. Muy bien, continuamos. Vamos ahora al punto 4. Basándose en los datos registrados en dicha tabla, calcular las horas totales de viáticas realizadas por cada empleado. Muy bien, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos la fecha de salida y la hora de salida. Lo que tenemos que hacer es insertar una nueva columna que le vamos a llamar el formato combinado. Formato combinado de salida. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en el formato de la fecha de salida y la hora de salida. Entonces, en la celda H4
ubicamos la siguiente fórmula, ¿no? Para comenzar siempre con igual, ponemos F4 más G4 y le damos a Enter. Y ya tenemos la fecha con la hora, ¿no? Y entonces aplicamos a lo demás y ahí tenemos la fecha y la hora. ¿Qué pasa si a ustedes les sale de la siguiente manera? Les sale así, les sale un número, ¿no? Es porque no le hemos aplicado el formato personalizado. ¿Cómo se aplica esto? Se hace clic derecho, se pone formato de celdas, vamos a categoría personalizada y buscamos fecha, ¿está bien? Fecha y hora. Fecha, días, mes, año, hora, minutos. Y entonces ahí ya aparece la fecha que estábamos queriendo, ¿no es cierto? Entonces esto representa un número. Si nosotros nuevamente seleccionamos aquí la celda H4 y le ponemos general, nos va a salir un número. Y eso es realmente lo que queríamos, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar también a todo y nos va a salir números que representan los números enteros, como ya habíamos visto, la fecha, y los números decimales, la hora. De la misma manera, aquí vamos a insertar una celda más, ¿no? Entonces ponemos insertar y aquí está, ¿no? Miren que los viáticos se han movido, pero podemos simplemente seleccionar, hacemos clic en cortar y ponemos aquí pegar, y en J1 iba a estar el costo del viático. Entonces vamos aquí pegar y ya está. Vamos otra vez aquí. Ponemos listo, ahora sí está. Entonces aquí ponemos un encabezado que debe decir formato combinado de llegada. Muy bien. De la misma manera, ¿no? Sería la fórmula igual I4 más J4. Le damos a Enter. Como les decía, ¿no? Si les aparece este tipo de formato, simplemente vamos a darle a general ya, ¿no? Porque sabemos que el número entero es la fecha y el número decimal es la hora. Entonces, le aplicamos a todo y ya está. Ahora, el total de horas, ¿cómo sería? Sería la fecha y hora de llegada menos la fecha y hora de salida. Entonces, vamos a hacerlo. Igual, como les dije, el formato completo de fecha y hora menos el formato completo de fecha y hora de salida, ¿no? Eso nos va a dar un número, pero a todo esto debemos multiplicarlo por 24, porque un día tiene 24 horas. Muy bien, entonces ahí nos sale 26. ¿Ok? Como aquí tenemos las horas enteras, ya no nos va a salir, nos va a salir también horas enteras. Entonces le aplicamos a todo y ya tenemos las horas. Muy bien. Entonces, ya tenemos las horas realizadas por cada empleado, ¿no? Ahora a continuación lo que les iba a decir es que como estos son columnas auxiliares o columnas que nos han ayudado en el cálculo de las horas, no nos sirve tener muy cargada nuestra planilla, entonces simplemente podemos ocultarlo. Hacemos clic derecho sobre la columna y ponemos ocultar. Clic derecho sobre la columna y ponemos ocultar. Muy bien. Vamos al siguiente paso. Paso 5. Calcular la columna importe tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio por hora establecido. Muy bien, vamos allá. Entonces,
Si tenemos 26 horas en soles, ¿cuánto va a ser nuestro viático por 26 horas? Sería 26 multiplicado por 20 soles, porque 20 soles vale el viático por hora. Entonces, tendríamos lo siguiente. La siguiente fórmula sería igual el número de horas total, sería L4 multiplicado por los viáticos por hora, que es la celda J1. Entonces ahí le damos Enter, pero y nos sale 520, pero vamos a ponerle, como son soles, vamos a ponerle el formato de moneda, 520 soles. Muy bien. Y aquí simplemente copiaríamos las fórmulas para todo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si copio para la siguiente? Me da 0, pero eso no puede ser 0 porque es 137 por 20, ¿no? Y no da 0. No, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente, que la celda J1 tiene que ser una celda absoluta. Entonces, como habíamos dicho, las celdas absolutas no varían, se mantienen con su valor siempre, por eso se les dice absolutas. Entonces, para convertir la celda J1 aquí en la fórmula como absoluta, simplemente le agregamos el símbolo de dólar. Dólar delante de la letra de la columna y dólar delante del número de fila. Y así lo podemos aplicar. O si hay otro, bueno, entonces lo aplicamos así, ¿no? Y ahora sí aplicamos la fórmula a toda la columna. Nuevamente a toda la columna y está ahí, ¿no? Agrandamos un poco la columna y para que se vea todos los valores bien. Muy bien, vamos al siguiente paso. Listo, vamos al paso 6. Al final de la tabla, en una columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. Muy bien. Vamos entonces, aquí nos dice que hagamos un nuevo rótulo que diga código. Muy bien. Este que hemos hecho. A ver. Código, y ahí está. Muy bien. Le aplicamos el mismo formato con el botón copiar formato y ahí está, ¿ve? El código de los empleados. Muy bien. ¿Cómo va a ser el código de los empleados? Se debe mostrar un código para los empleados. El mismo se formará de la siguiente manera. Los dos primeros caracteres del apellido, más los dos primeros caracteres de la dependencia y por último los dos primeros dígitos del número de cobro. Por ejemplo, CB01. Muy bien, vamos a hacerlo. Bien, nuevamente para poder hacer el siguiente paso, nos dicen que debemos crear un código de cada trabajador de la siguiente manera. Tiene que ser los dos primeros caracteres del apellido, más los dos primeros caracteres de la dependencia y los dos últimos dígitos del número de cobro. Pero para eso vamos a usar columnas adicionales para que lo puedan entender. Entonces aquí vamos a poner los dos caracteres del apellido, ¿no? Vamos a poner dos del apellido, dos del apellido. Vamos a poner dos caracteres de la dependencia. Son columnas auxiliares, ¿no? Después de eso vamos a ocultarlo, no hay problema. Y los dos últimos dígitos del número de cobro. Dos últimos dígitos del número de cobro. Muy bien, ¿cómo obtenemos los dos caracteres del apellido? ¿No? Sería muy engorroso si nosotros vamos escribiendo B, vamos escribiendo T y así. Eso sería muy engorroso de hacerlo. Vamos a hacerlo con una fórmula. Esta nueva fórmula se llama así. Ponemos igual y como queremos sacar los dos caracteres que están a la izquierda de toda la palabra, entonces ponemos izquierda, abrimos paréntesis, ponemos el texto en este caso es la celda B4, ponemos coma
y nos pide cuántos caracteres queremos extraer de ahí. Entonces queremos solamente los dos primeros, entonces ponemos 2 y le damos a Enter y como ven, ahí está, ¿ven? Hemos extraído los dos primeros caracteres del apellido. Aplicamos la fórmula todo y ya estamos. Vamos a la dependencia, ¿no? De la misma manera, en la dependencia podemos izquierda porque queremos comenzar desde la izquierda. Abrimos paréntesis, ponemos el texto, que sería en este caso la celda C4, ponemos una coma y ¿cuántos caracteres? Los dos primeros y igualmente, ahí está, ¿eh? Ya tenemos los dos primeros caracteres de la dependencia, ahora nos falta los dos últimos dígitos del número de cobro. Entonces, de la misma manera, como queremos los dos últimos dígitos, podemos decirle que queremos comenzar por la derecha, ¿no? Y queremos, el texto sería E4 y nuevamente los dos últimos dígitos porque estamos comenzando de la derecha. Y tenemos ahí 01 y está. Muy bien. Entonces ya tenemos formada, tenemos extraído, mejor dicho, los caracteres y los dígitos. Ahora lo que queremos es todo unirlo, ¿no? Entonces eso sí va a ser nuestro código del vendedor, código del trabajador, ¿no? Eso va a ser el código. Entonces, ¿cómo calculamos el código o cómo formamos el código? Es con una nueva función que se llama, ponemos siempre para usar una función el símbolo igual y esta función se llama concatenar, y funciona así, ¿no? Nos pide el texto 1, coma, el texto 2, coma, el texto 3 y cerramos paréntesis y ya está. Entonces el código es el que queríamos, lo vamos a centrar y le aplicamos a todo. Muy bien. Estas tres columnas son tres columnas auxiliares. Simplemente la seleccionamos y la ocultamos. Muy bien. Aquí le ponemos el mismo formato del encabezado con el botón copiar formato y ya está. Muy bien, vamos a por el siguiente paso. Tenemos entonces el paso número 7, ¿ven? Agregar una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos. Muy bien. Hagamos una vez esto, ¿no? Ponemos aquí el botón más y le ponemos cálculos. Escribamos bien. Cálculos, ok. Muy bien. Dice, en ella copié las columnas nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de viáticos. Muy bien. Vamos allá. Nombre. Vamos a ver dónde están. Nombre, apellidos. Vamos a ponerle copiar. Vamos a ponerle pegar. Fecha de ingreso, dijo fecha de ingreso e importe de la hoja de los viáticos. Muy bien. Vamos aquí. Fecha de ingreso. Copiamos. E importe de los viáticos. Aquí está el importe. Lo copiamos y lo pegamos. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió 0? Porque hemos copiado el importe, pero utilizando las fórmulas. ¿Pero qué fórmulas? Las fórmulas que hicimos en la hoja viáticos, pero en este caso estamos en la hoja cálculos y nos agarra los valores de esta hoja, ¿no? Entonces, para hacer una buena copia y que nos salgan los valores, se hace de la siguiente manera. Ponemos aquí, en vez de hacerle pegar, ponemos aquí pegar los valores. Ahí está. Ahí está, muy bien. Listo.
Dice, al final de los datos copiados en una columna rotulada como días de licencia extra, se deben calcular los días de licencia adicionales que tienen para usufructuar los empleados. ¿No? Días de licencia son los días que te da la empresa para que tú puedas tomarlos como día libre, ¿no? Entonces ponemos días de licencia extra. Vamos aquí, ¿no? Le ponemos días de licencia extra. Muy bien, vamos a aumentar el ancho. Ahí está. ¿Cómo se calcularán esos días? Aquí nos dice. Se deben calcular los días de licencia adicionales que tienen para usufructuar los empleados. Para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Tomar como referencia para calcular los días trabajados la fecha actual y la fecha de ingreso. Los días trabajados, la fecha actual y la fecha de ingreso. Muy bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, para calcular los días de licencia extra necesitamos conocer un dato, los años que hemos trabajado. Entonces, vamos a insertar una columna y le vamos a poner años trabajados. Años trabajados, ¿no? Entonces vamos a calcular los años trabajados teniendo en cuenta el año actual. El año actual es 2017 y sería menos 1998, pero debemos tener en cuenta también los meses, ¿no? Para poder calcular los años totales. Entonces eso lo hacemos de esta manera, ¿no? Utilizamos una nueva función que se llama hoy. Hoy, y pues, abre paréntesis y cierra paréntesis. ¿Qué calcula esta función? Calcula la fecha actual, ¿no? Como sale un número, sabemos que esto es una fecha, entonces ponemos fecha corta y nos calcula la fecha actual, que es el 8 del 6 del 2017, ¿no? Y a eso le debemos restar la fecha de ingreso. Listo, le ponemos Enter y esto nos va a calcular qué cosas. Ya hemos dicho que cuando sumamos o restamos fechas, si le ponemos general, nos da un valor numérico, ¿no? Y este valor numérico lo debemos interpretar. En este caso nos calcula el número de días entre la fecha actual y la fecha de ingreso, pero nosotros queremos años. Entonces, toda esta resta la ponemos entre paréntesis y lo dividimos entre los días que tiene un año. Los días que tiene un año, como todos sabemos, son 300. Para este caso vamos a ponerle 360. ¿Ya? Para efectos de cálculo, 360 días. Entonces, los años trabajados sería 19.25. Pero como queremos años enteros, le ponemos una fórmula que dice entero a toda esta operación, ¿no? A toda esta resta más la división, y ya está. Entonces son 19 años. Juan Sellanes trabajó 19 años. Le aplicamos a todo y ahí está. Muy bien. Entonces, si Juan Sellanes hubiera trabajado 4 años, nos dice que por 4 años tiene un día de licencia extra. Entonces, si hubiera trabajado 4 años, tendría un día. Si hubiera trabajado 8 años, 2 días, ¿no? Y si hubiera trabajado 19 años, entonces calculamos la fórmula. 19 entre 4. Entonces, 10 de licencia extra, 4.75. Entonces, no puede ser 4 puntos, tiene que ser también entero. Nuevamente le ponemos entero y ya está. Entonces, 10 de licencia extra, 4 días de licencia extra. Muy bien. Vamos a aplicar a toda la fórmula y ya está. A todas las Muy bien, vamos al siguiente paso. Y ahora
calculamos. Al final de la tabla, en una columna rotulada como aportes, se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe en base al porcentaje definido para los aportes personales, 6%. Y en una columna rotulada como líquido se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado. Muy bien, entonces vamos a la columna aportes, ¿no? Creamos una nueva columna que se llama aportes. Y el aporte dice que es el 6% del importe. Entonces calculamos 6% multiplicado por el importe. Le damos a Enter y nos calcula que es 31.20. Le aplicamos a todo. Ya está. Ahora nos dice que en una columna rotulada como líquido se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado. Muy bien. Ahí está, líquido, ¿no? Entonces estos aportes son un descuento básicamente, ¿no es cierto? Entonces si es líquido sería el importe menos los aportes. Ponemos Enter y ahí está. Entonces el empleado líquido va a recibir esa cantidad. Vamos ahora nuevamente a nuestra hoja. Aplicar formato de celda numérico con 2 posiciones y separar en miles a las 2 últimas columnas adicionales. Aplicar borde simple a los datos de tabla y doble a los rótulos de las columnas. Muy bien. Entonces ya está con 2 decimales. Solamente nos falta a los rótulos doble línea, ¿no? Entonces nos vamos aquí a este botón de bordes. Vamos a más bordes. Y en vez de una línea le ponemos doble línea a todos los bordes y podemos aceptar y ya está con doble línea. Luego guardamos el libro con el nombre de cálculos y hemos acabado el ejercicio práctico número 4, ¿no? Vamos aquí, archivo, guardar como. Recuerden que siempre tienen que guardar en su carpeta de documentos y le ponemos el nombre que nos está pidiendo, que dice que es cálculos, y lo guardamos y solamente nos queda presentar el trabajo en el Google Classroom. Muy bien, muchas gracias.